profesores de Reddit. ¿Quién ha sido el peor alumno con el que han tenido que lidiar? Enseño en una universidad que atiende a personal militar, tanto retirado como en servicio activo. Un caballero estaba señalado de padecer trastorno de estrés postraumático. Estoy especializado en el trabajo con veteranos traumatizados. Se mostraba abiertamente hostil con la materia, inglés, y con el hecho de tener una mujer de profesora. Hacía pucheros durante la clase, se reía de las cosas que le parecían estúpidas, y declaraba en voz alta lo mucho más listo que era que los demás, y lo muy por encima que estaba de la clase. Hice todo lo que pude para trabajar con él, y utilicé todos los trucos de mi formación, pero estaba más que obstinado y empezó a ponerse físicamente agresivo conmigo. Después de hablarlo con su asesor y el psiquiatra, lo expulsaron de la clase y lo pusieron en periodo de prueba académica. Después, empecé a recibir llamadas amenazadoras. Nunca dijo quién era, pero reconocí su voz y sus amenazas eran similares a las que había hecho por correo electrónico, y llamaba desde el número de teléfono que la escuela tiene registrado como suyo. Luego empezó a aparecer fuera del aula, intentando intimidarme a mí y a algunos alumnos que le habían plantado cara. Recordemos que la mayoría de estos alumnos son militares y todos ellos son estudiantes adultos. Finalmente, me agredió físicamente en un aparcamiento al anochecer. Me inmovilizó y trató de agredirme sexualmente, diciéndome que iba a enseñarme cómo no aceptaría nunca órdenes de ninguna zurra que no sirve para nada más que para fullar. Pero saqué mi pistola eléctrica justo cuando él sacaba el pene y se lo clavé en los huevos. Lo detuvieron, se presentaron cargos, obtuve unos puntos y un ojo morado, y el resto del año transcurrió en paz. Alguien incluso me trajo galletas. Me alegro tanto de que esto acabara con él recibiendo una descarga eléctrica en la polla. Siento que hayas pasado por eso. No te preocupes. Fue una experiencia de aprendizaje y ahora está recibiendo más de la ayuda que necesita. El hecho de que simplemente dijeras, con respeto a alguien que intentó violarte, que ahora está recibiendo más de la ayuda que necesita es refrescante / sorprendentemente objetivo y asombroso. Te felicito por ser tan fría, y racional incluso cuando se trata de algo así. Asombroso. Dante. Estaba en mi clase de inglés de 10º grado. Era horrible. Me llamaba para hacerme preguntas, se tiraba pedos y luego se reía. Venía 1 o 2 veces por semana, y se quejaba de que suspendía la clase. Cuando estaba ahí, hacíamos muy poco porque era una distracción, pero el momento que cerró el caso para mí fue una reunión de padres. Todos los profesores de Dante estaban allí. También estaba su madre. Fuimos de un lado a otro, y todos los profesores repitieron la misma historia básica. Dante no aparece casi nunca, es una distracción terrible, es irrespetuoso, etc. Después de que los profesores explicaran el problema, la madre de Dante se dirigió al orientador y le dijo: no entiendo por qué todos estos profesores mienten sobre mi hijo. Sus 2 hijos mayores estaban en la cárcel. Sospecho que Dante ya se ha unido a ellos. En serio, el hilo de hoy debería titularse: profesores de Reddit, ¿quién ha sido el peor padre con el que han tenido que lidiar? Como profesor, estaba sentado aquí pensando en cada historia que tenía sobre un estudiante horrible, pero ninguna de ellas se compara con las historias de los peores padres. Trabajé en escuelas desde los 17 hasta los 23 años, lo dejé por culpa de los padres. Empecé trabajando en escuelas del centro de la ciudad, y luego conseguí un trabajo mejor pagado en los suburbios. Joder, los padres de clase media alta / ricos son gente terrible, y aparentemente sus hijos no pueden hacer nada malo. Ahora soy guardabosques y la vida es mucho mejor. Ser guardabosques es tan increíble como me gusta pensar. El pasado mes de octubre visité Acadia, y me hice a la idea de que me convertiría en guardabosques cuando me cansara de trabajar de 9 a 5. Me encanta y no lo cambiaría por nada. Trabajo en una agencia local y me dedico a hacer cumplir la ley. Tenemos personal de parques que interactúa más con los visitantes, pero creo que mi trabajo es mejor. Me pagan por hacer senderismo, montar en bicicleta y conducir por nuestros parques y la zona. El 95% de mi trabajo consiste en ayudar a la gente y resolver sus problemas. Un día puedo estar recorriendo senderos en bicicleta de montaña y patrullando las playas, y al día siguiente puedo estar haciendo labores de búsqueda y rescate, intentando salvar a alguien de ahogarse o inspeccionando campings en busca de actividades ilegales. Cada día es diferente, y me pagan por estar al aire libre. Depende de lo que entiendas por peor. Hola, mucho texto. 1. Una madre movió hilos para que su hijo, que no sabía leer ni escribir, entrara en mi clase de escritura avanzada de secundaria. El chico era simpático y todo eso, pero sin duda era el peor alumno, en el sentido de que realmente no tenía la capacidad de hacer lo que hacían los demás. Hablando en sentido figurado, corté los hilos que mamá movía, y lo puse en una clase de recuperación en su lugar. 2.
Tuve otro chico de secundaria que sabía leer y escribir, no al nivel de su curso, pero sí mejor que muchos de sus compañeros, pero que era extremadamente impulsivo. Además de pelearse continuamente con sus compañeros, tanto hombres como mujeres, tiraba cosas en clase, a mí, a otros alumnos, por las ventanas, se tiraba pedos muy fuertes y tenía la horrible costumbre de anunciar sus deseos y molestias a todo el mundo. Tengo hambre. Maldita sea, tengo que mear. Hace un frío del cagajo aquí. Maldita sea, ando cachondo. No era el único que hacía esto. No puedo imaginar qué tipo de ambiente en casa crearía una persona que, en lugar de decir, oye, ¿te importa si como algo? O, ¿qué tenemos para comer? O incluso mamá, ¿puedes darme de comer, por favor? Simplemente va por ahí gritando, tengo hambre, pero sin duda era el peor de todos. Un día hubo una alarma de incendio, una de verdad, ocurría a menudo en este colegio. Fue el último alumno en salir del aula y, al hacerlo, se rió en mi cara y cerró la puerta de un portazo. Se quedó afuera sujetando el pomo de la puerta para que yo no pudiera salir. Tiró del pomo con tanta fuerza que, una vez que huyó del edificio, el pomo dejó de funcionar. Me quedé atrapada en mi aula, con la alarma de incendios sonando, y sin poder llamar a nadie para que me dejara salir porque todos habían salido con los alumnos. Así que me quedé sentada con los dedos en los oídos. La alarma de incendios sonaba muy fuerte, durante una hora. Al final oí voces afuera, eran los bomberos que respondían a la llamada. Les expliqué la situación a través de la puerta y todos se echaron a reír. Luego trajeron a un conserje para que abriera la puerta. Fue el peor día de mi carrera docente. Y, por supuesto, los niños se burlaron de mí durante semanas. Ese chico fue sin duda el peor en cuanto a comportamiento en clase. 3. El último era el peor ser humano que he conocido. Era un estudiante muy brillante, sacaba buenas notas e impresionaba a todos los profesores, y a muchos de sus compañeros con su talento, pero era, y es, un sociópata absoluto. Caí bajo su hechizo durante los cursos 9º y 10º, pero cuando llegó al 11º empecé a sospechar. Al final de su 11º curso, todos los profesores sabían que era un pedazo de mierda, y cuando se graduó era odiado por muchos de sus compañeros, y por cualquier profesor que lo tuviera en clase. Mentía, robaba, hacía trampas, apuñalaba por la espalda a sus amigos y chismorreaba enérgicamente sobre ellos, y era completamente amoral en todo ello. Se las ingenió para conseguir una beca completa en una universidad de otro estado con un prestigioso programa en su campo de interés, y fue expulsado en menos de un año por vender drogas. Encerrarte en el aula mientras suena la alarma de incendios es intento de asesinato. No sé qué edad tenía ese chico, pero podrías haber conseguido que lo encarcelaran, estoy bastante seguro. Era impulsivo, pero no malicioso. Pensaba que lo que hacía era divertidísimo. Cuando le explicamos que podría haber tenido consecuencias muy reales, se arrepintió al instante. Ese chico tenía muchos problemas, pero el homicidio por odio no era uno de ellos. K tenía 14 años, medía al menos 1,90, era bipolar y tenía TDA. Su madre se negaba a medicarlo. Además, acababa de dar a luz a gemelos, y el padre no estaba en su vida, así que básicamente no tenía supervisión paterna. Además, vivía en Harlem y varias bandas intentaban reclutarlo, lo que, comprensiblemente, le ponía aún más nervioso. Y era mi primer año de docencia, así que estaba increíblemente poco preparada para manejar cómo estas cuestiones emocionales subyacentes se trasladaban al aula. Debajo de toda la miauda con la que estaba lidiando, era un chico bastante dulce, pero en última instancia, sus frecuentes arrebatos violentos eran un problema de seguridad para él y para todos en la escuela. Al final tuvo que trasladarse a otra escuela. No soy profesor, pero cuando estaba en 6º curso, un niño gilipollas de mi clase de matemáticas hizo que mi profesora dejara su trabajo. Este niño siempre iba al baño durante 30 minutos, y acababa saltándose la mitad de la clase. Así que un día ella no le dejó ir, y él se meó en los pantalones en medio de la clase. La profesora acabó teniendo problemas por no dejarle ir al baño. Además, le tiraba galletas y otros alimentos en plena clase. Un día, una zanahoria bebé le dio de lleno en la frente. Rompió a llorar y no volvió más a la escuela. Vaya, maldita sea esta gente. Pobres profesores, no pueden hacer nada. Compañera de clase de la peor estudiante de la historia aquí. Esta chica dejó la escuela tan pronto como cumplió 16 años, así que puedes imaginar cuánto cagajo le importaba. En nuestra clase de historia ella descaradamente enviaba mensajes de texto, escuchaba música alta, etc. Nuestra escuela no tiene un sistema de detención, por lo que nunca estuvo en riesgo de nada. Nuestro profesor también era ligeramente pasivo-agresivo, así que en lugar de enfrentarse a ella, la ignoraba.
Ella se oponía a cualquier tipo de trabajo en clase que él le asignara solo porque a ella no le importara no significaba que a sus padres tampoco, y él tenía que dedicar la mitad de la clase a explicar por qué el trabajo era importante mientras el resto de la clase se sentaba en silencio y escuchaba sus quejas. Así que llega el final del curso, y él está contento de no tener que volver a verla. Empieza a sonreír al final de cada clase, cada día más, y todos nos damos cuenta de que está contento de haberse librado por fin de ella. Entonces llega el examen final. Ella lo arruinó absolutamente. Apenas teníamos que escribir 4 páginas sobre historia, y ni esto pudo hacer. Obviamente, no quería reprobarla, así que recurrió a la única vía de agresión que le quedaba, el abuso verbal. Ella había pasado tanto tiempo agraviándole que él soltó el maldita sea más fuerte que he oído jamás cuando ella protestó por su nota, un justo 70. Le dijo, ¿de verdad eres tan tonta que no te das cuenta del regalo que te estoy dando aquí? Has escrito medio puto párrafo. Será mejor que te busques un sugar daddy porque no hay forma de que una zurra tonta como tú encuentre trabajo. Simplemente salió de clase. Ninguno de nosotros dijo nada, principalmente porque estábamos de su lado de todos modos, en parte porque estábamos petrificados. Edit, para aquellos que preguntan, no tenemos un sistema de detención porque ella es realmente un caso único en nuestra escuela. Aparte de cantidades copiosas de fumar marihuana, nuestra escuela no tiene problemas de comportamiento por lo que no necesitamos un sistema disciplinario la mayor parte del tiempo. Si pasa algo, se expulsa a los alumnos. Además, el profesor no fue castigado. La mayoría de los otros profesores a los que se les contó la situación no creían que hubiera ocurrido o se pusieron de parte del profesor. De todos modos, la alumna no caía bien a nadie. Una estudiante universitaria me acosó activamente con la intención de ponerme en una situación en la que pudiera acusarme de racismo. Tuve que llevar una grabadora de audio, antes del smartphone, prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo un semestre. ¿Por qué quería hacer eso? Porque estaba loca. ¿Podemos conocer la historia completa? Realmente no hay mucho que contar. Estaba loca. En el sentido clínico. Solo se puede enseñar a más de 200 estudiantes por semestre durante un tiempo antes de encontrarse con algunos que están locos de remate. Evidentemente, esta loca se había aprovechado de montar una gran escena gritando acusaciones de racismo sin sentido en el pasado, y estaba continuando con el patrón. ¿Reprobó un examen? Soy racista. Si le llamas la atención a un alumno que no es ella, soy racista. Llámale la atención a ella, soy racista. No soy un psicólogo clínico, pero supongo que algo de litio sería necesario. ¿Y tú, has conocido a algún estudiante como estos? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.